dificultades, algunos quizás la terminaron tranquilos, otros quizás vienen de pruebas muy difíciles, pero quiero decirles que Dios está en el control. Y pase lo que pase, usted debe entender que Dios está con usted. Si los pensamientos le están diciendo que quizás Dios lo dejó o que quizás Dios no se preocupa de usted, Dios sí está con usted. Y quiero decirles de que precisamente hoy vamos a ver el final, hermano, glorioso de cómo terminó la historia de Job. Acuérdese, ¿con qué comenzó la historia? Que Dios habló con el diablo y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Y ahí comenzó, ¿verdad? Así que esta mañana vamos a ver el final. Bienvenidos todos, hermanos. Tenemos a Tilo también con nosotros, ¿verdad? Bienvenido en el nombre del Señor, hijo del hermano Atilio también, y se congrega allá en Costa Rica, pero hoy pues tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Y cada uno de ustedes, hermanos, sea bienvenido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha dado esta oportunidad. Vamos a pedirle a los maestros y a los niños que puedan salir. Y nosotros vámonos a Job capítulo 42. Job capítulo 42. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos darte gracias. Eres Dios todopoderoso, eres grande. No hay nada imposible para ti. Y esta mañana, Señor, gracias por tu presencia. Tenemos la seguridad que tu presencia cubre este lugar. Gracias, Señor, que tu Espíritu, Señor, cunda en cada centímetro cuadrado de este lugar, pero también que tu Espíritu ministre la vida de cada uno de nosotros. Pero también, Señor, todo espíritu maligno que quiera, Dios mío, interferir, sea atado y expulsado en el nombre de Jesús de este lugar, y que la palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia y por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor. También en el nombre de ustedes, hermanos, saludamos a los hermanos que se han conectado a través de los medios de transmisión y que están pendientes de esta clase. Gloria al Señor. Tenemos Job 42. Gloria al Señor. Para hacer una recapitulación, ¿se acuerda de que Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Y mencionó 4 características de él. ¿Cuáles fueron? Es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, que Dios diga eso de nosotros es algo especial, ¿verdad que sí? Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué habrá dicho Dios eso? ¿De dónde sale que Dios diga eso? Porque él conocía a Job y sabía que Job era un hombre de oración, era un hombre que atendía la palabra de Dios, era un hombre que había decidido vivir conforme a la voluntad de Dios y se había sometido a Dios. Y cuando él se sometió a Dios, Dios lo guió bien, Dios lo dirigió bien. La pregunta es: ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de cada uno de nosotros? Porque nosotros podemos tener un concepto de las personas por lo que vemos, por lo que oímos, pero el corazón lo conoce Dios. Entonces, hermano, creo que el mismo Dios que se expresó bien de Job nos está viendo a nosotros.
procuremos que también Dios tenga un buen concepto de nosotros. Esa es la cuestión. Entonces usted sabe pues que el enemigo le dijo, pues sí, cómo no te va a adorar si lo tenés bien prosperado. Quitarle todo eso y vas a ver si te adora. Pero Dios confiaba en la integridad de Job y le quitó todo. Y Dios le dio permiso al diablo. Porque si Dios no le da permiso, hermanos, el enemigo no puede hacer nada, porque la protección que usted tiene es perfecta. Pero usted lo cree. ¿Lo cree o no lo cree? La protección que Dios le da a usted es perfecta. Si en algún momento nos pasa algo es porque Dios lo permite. De lo contrario, hermano, Dios nos guarda todos los días. Y bueno, le vino un montón de cosas, usted sabe, hasta que se quedó enfermo y sin nada. Y entonces él dijo algo bien tremendo. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, no protestó. ¿Verdad que sí? Pero después le llegó enfermedad y llegaron unos amigos, 3 amigos a hablar con él. ¿De qué lo acusaron? Elifaz, Bildad y Sofar. ¿De qué lo acusaron? De que él había cometido algo y que tenía que arrepentirse. Ellos no sabían lo que había pasado, ni Job. No sé en qué momento Dios se lo dijo para que él escribiera el libro, pero él no lo sabía. Nosotros hoy conocemos toda la historia. Entonces él comenzó y lo comenzaron a acusar, pero él nunca dijo que había pecado. Dijo, no, yo mantengo. ¿Se acuerda qué palabra usó? Yo mantengo mi integridad. Yo sé que no he fallado. Es más, dijo, yo quisiera tener una audiencia con Dios. ¿Se acuerda que lo leímos? Me gustaría estar con Dios. Me gustaría estar delante de Dios. Me gustaría sentarme y hablar con Él y exponerle mi caso. Pues hermanos, hoy vamos a ver que realmente se le dio la audiencia. O sea, tuvo un encuentro con Dios. Entonces, si usted ve en el versículo 38, vámonos así rapidito al 38. Entonces Dios llega y vea cómo llega Dios. 38, ¿lo tenemos? ¿Cómo dice el versículo 1 que llegó Dios? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, oiga la pregunta de Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ese fue el encuentro de Dios con Job. Y la primera pregunta que le lanza a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y de ahí para allá, mi hermano, Dios le hace un montón de preguntas a Job, que Job se queda, mire, calladito. Porque se dio cuenta que Dios es más grande de lo que nosotros entendemos. Se dio cuenta que Dios tiene más poder del que nosotros entendemos. Se dio cuenta que Dios es más sabio y tiene Él es la fuente de la ciencia, del conocimiento y de la sabiduría. Por eso a veces les digo yo que en Dios se reúne poder y ciencia, poder y sabiduría. Una combinación que solo Él la tiene. Poder y sabiduría. Por eso Él, por ese poder y esa sabiduría fueron creados los cielos y la tierra. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera orden que Dios dio? Ajá. Sea la luz. Y fue la luz. O sea, uno no tiene idea, hermano. Cuando Él dice sea la luz, uno trata de armar algo en la mente, pero uno no sabe lo que pasó. Hubo resplandor, pero todo lo que pasó y la belleza de la creación, uno no tiene ni idea. Porque uno tiene a veces conceptos y definiciones de Dios equivocadas. La Biblia revela cómo es Dios. Así que en la medida que nosotros nos habituamos a leer la Biblia,
conocemos mejor al Señor. Ahora vamos a ver nosotros, hermanos, que Job se arrepiente y Dios lo restaura. Le pregunto, ¿se habrá arrepentido Dios de veras de todo el pecado que había cometido? Él no había cometido ningún pecado. Pero hoy vamos a ver que él se arrepiente. Y en el desarrollo de la enseñanza vamos a ver realmente de qué se arrepiente, porque él no había cometido ningún pecado. Así que, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? ¿Y cuántos han leído el libro de Job? Cuando él estaba enfermo de la piel, que tenía que rascarse con un tiesto, y esa picazón y ese dolor no se le quitaba, no había alivio para él, estaba solo, su esposa lo dejó, sus hijos se le murieron, toda la inversión la perdió, él estaba solo. En el libro de Job, él se hizo varias preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Maldigo el día en que nací. ¿Por qué no me morí antes de nacer? O sea, él hizo muchas preguntas que nunca tuvieron respuestas. ¿Le ha pasado alguna vez a usted así? A veces a nosotros nos suceden cosas y nosotros comenzamos a hacernos preguntas y Dios no se toma la molestia de venirnos a decir, no, mira, es que fíjate que te pasó esto por esto. Dios no. Y uno humildemente, como una persona que tiene oración y que lee la palabra y que teme a Dios, va al altar y le dice, Señor, aquí vengo humillado. No sé lo que ha pasado. Muchas preguntas hay en mi mente y en mi corazón. Realmente no sé qué ha sucedido. Lo único que sé es que tú tienes el control. Es más, Señor, yo no sé en cómo va a terminar esto, pero tú sí sabes cómo va a terminar. Ese es un creyente maduro, ¿ya? Ese es un creyente que está acostumbrado a ir al altar de la oración y que tiene el buen hábito de leer la palabra. Entonces, la oración y la palabra lo moldean para no dispararse, para no partir con la primera, sino que a pesar de una situación incontrolable, se aguanta porque sabe que Dios de alguna forma lo va a sacar adelante. Entonces, ese fue el caso de Job. Entonces, el tema de hoy es: Job se arrepiente y Dios lo restaura. Vamos el texto que vamos a ocupar, el texto clave está en Job 42, el 5 y el 6. La verdad central dice, oiga lo que dice la verdad central: la restauración comienza con el arrepentimiento. Se lo repito, la restauración comienza con el arrepentimiento, y eso es para nosotros, para todos. La restauración de la vida espiritual comienza con el arrepentimiento. ¿Qué dice Job 42, 5 y 6? Lo leemos. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Familiaricémonos con el texto. Otra vez, Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bien, hermano. Acuérdese que así como Job, todos tenemos preguntas que a veces no tienen respuestas, ¿verdad? Y en la medida que nos envejecemos, esas preguntas se vuelven más complejas. Empezamos a darnos cuenta de que algunas de esas preguntas nunca tendrán respuestas. Increíble, ¿verdad? Es más, hay algunas preguntas que nos hacemos como cristianos que solo van a tener respuesta cuando estemos con el Señor. Hasta entonces vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Hasta entonces, ¿cuál es el ánimo esta mañana? Que perseveremos hasta el fin. Hoy cuesta perseverar, pero
yo le animo a que haga el ánimo, a que no se quede. Les desafío a que persevere aún en condiciones difíciles. Pero se lo digo con la certeza de que Dios le va a ayudar a salir adelante, siempre y cuando usted se lo pida, ¿verdad? Entonces, hermano, pues Job primero fue un hombre de mucha bendición, un hombre riquísimo. Vinieron tragedias y en un momento dado, pues él cuestionó la capacidad de Dios para gobernar correctamente. ¿Por qué cuestionó en un momento dado a Dios? Porque él sabía que no era culpable y que de alguna forma Dios no estaba haciendo así como muy justo con él. En un momento dado lo dijo, lo pensó y puso en duda las capacidades de Dios para tratar situaciones complejas que él no podía arreglar. Pero tuvo un encuentro con Dios. Fue muy tremendo. Hoy entonces vamos a ver que Job se arrepiente. Leamos los primeros 3 versículos, 42, 1 al 3. Para que usted le llegue gracias, sería bueno que en su casa lea el 38, el 39, el 40 y el 41, que es donde Dios le está haciendo preguntas a Job. Entonces, hoy Job, después de que ha visto todo lo que Dios le ha dicho y ha visto a Dios en un torbellino, o sea, hermanos, Job tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro lo impactó. Y quiero decirle que en la Biblia, mi hermano, tenemos historias de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios y su vida cambió. ¿Se acuerda cuando Moisés vio la zarza? La historia. Moisés tenía la historia hebrea en su mente, fue educado por la princesa, la hija de Faraón, y posiblemente pues Moisés fue preparado para ser el siguiente faraón, pero él traía sangre hebrea y en un momento dado quiso ser libertador, pero se arruinó todo, pues mató a un egipcio y tuvo que huir. Se terminó, 40 años tenía, tuvo que huir. ¿Y a qué se dedicó Job, hermano? Moisés llegó a Madián y se topó con un señor que se llamaba Jetro. Jetro le regaló a Séfora, su hija, para que se casara, y él, después de ser príncipe, se dedicó a ser pastor de ovejas. 40 años. Él ya no pensaba en Dios, tenía la idea de Dios, pero ya no pensaba. Pero cuando menos pensaba, hermanos, cuando él tenía 80 años, él ve una zarza que ardía. Lo que le llamó la atención no fue que un chiribisquito como una zarza ardiera. ¿Qué fue lo que le llamó atención a él? Que la zarza no se consumía. Quiero decirle que antes del pecado de Adán no habían zarzas. La creación no tenía zarzas, sino que cuando Dios maldijo al hombre, maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra y le dijo algo: por tu culpa la tierra quedará maldecida y producirá espinos y cardos. La zarza es un cardo. La zarza no es ornamental. La zarza no tiene una flor bonita, no es maderable, no se puede ocupar. La zarza es de lo peor, hermano. Y Dios tomó esa zarza en el desierto y la llenó del fuego de Dios. Y con el fuego de Dios la llama era grande y la zarza no se consumía. Haciendo una ilustración, aplicación, nosotros somos como esa zarza. Somos frágiles. Pero cuando el fuego de Dios enciende en nuestras vidas, hermano, podemos llamar la atención de los demás y que se den cuenta que hay Dios en nuestro corazón, que hay Dios en nuestra congregación, que hay Dios en nuestra familia. Entonces eso le llamó la atención. Ahí le cambió la vida a Moisés. Sí. Elías, ¿se acuerda de Elías? Bueno, él tenía todo el anhelo de que Israel se convirtiera, pero donde él mató a los, hizo descender fuego del cielo. Después él hizo que lloviera. Hermanos, milagro grande. ¿Quién de nosotros puede hacer descender fuego del cielo? Hizo eso.
Pero de repente la mujer de Acab le manda a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no te he volado la cabeza como la hiciste con todos los miembros de la iglesia de Acab, de Baal. ¿Qué hizo Elías? ¿Y por qué huyó? Elías entró en depresión y en tristeza. Se dio cuenta que los dos milagros no cambiaron el corazón del pueblo. Dijo, se fue huyendo porque lo iban a matar. Pero cuando él habla con Dios, le dice: basta ya, Señor. No soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Inteligente, yo no me la quito, que me la quite él. Porque tu pueblo ha quebrantado los mandamientos, ¿verdad? Tu altar está derribado. Han quebrantado, ya no te adoran y solo yo he quedado. Y se fue. Entonces Elías iba triste, iba deprimido, iba derrotado. Y cuando le dice: quítame la vida, es: hasta aquí llego con el ministerio. Pero una cosa es lo que yo digo, una cosa es lo que yo pienso. Este es el último domingo que yo llego a esa iglesia de Damasco. Ya no vuelvo a poner un pie ahí. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que Dios piensa. Entonces él quedó ahí en el desierto, hermano, lejos de todo. Y dijo: me voy a morir. Dijo: si no me muero de hambre, pues algún león va a venir y me va a matar. Pero qué sorpresa es que en la mañana que él despierta, triste y todo, resulta que un ángel le puyó las costillas y de lo alto le mandaron comida. Increíble, increíble, hermano. Dice que vio una vasija de agua y vio ¿qué? Una torta de pan calientita. Mire, hasta el fuego le hizo el ángel. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Y el ángel no le dijo nada, como él estaba todo empurrado y arruinado, bravo, triste, todo. El ángel no discutió, solamente le tocó las costillas. Levantate y come, le dijo. Porque a pesar de todo el hambre no le había quitado. ¿Verdad? Triste y todo, pero con hambre. Así que se comió la hamburguesa que le llevó el ángel. Y se vuelve a dormir. Porque él ya no quería seguir en el ministerio. Casi nos representa a nosotros, ¿verdad? Pero después pasó algo. Llegó otra vez el ángel en la tarde y otra vez le hace comidita, le lleva agua a medio desierto, donde no hay selectos, donde no hay maxi despensa, donde no podemos ir al campero, donde no hay nada. Ahí estaba Dios. ¿No le dice algo eso a usted? Ahí estaba Dios. Y cuando él no tenía ni dinero ni dónde ir a comprar, Dios le había puesto una torta de pan y le había puesto agua. Pero le dijo algo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Y se fue, llegó al monte de Jehová, al Sinaí. Y estando allá, él se encuevó. No cargaba ánimos de nada. Se encuevó, se metió en una cueva. Pero de repente aparece un viento recio. Pero dice, pero Dios no estaba en el viento. De repente un terremoto, pero Dios no estaba en un terremoto. Pero de repente viene un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Pero de repente aparece un silbo suave. A saber que venía silbando Dios, o sea que Dios silba. Dios silba. Venía Dios caminando y venía silbando, pero como cuando Dios se acerca, su presencia se siente. Cuando Dios está, su presencia se siente. Óigame, Dios sabía que ese corazón estaba abatido. Dios sabía que ese corazón estaba arruinado. Así que no llegó con violencia, llegó con ternura. Llegó suavemente a hablar con alguien que estaba pasando horas malas. No llegó con fuego, no llegó con terremoto, llegó con un silbo suave. Y Elías sintió la presencia de Dios y se cubrió el rostro. ¿Y sabe qué pasó? La gloria de Dios le dio nuevos ánimos.
Y podíamos hablar, cuando tenemos un encuentro fuerte con Dios, nuestra vida cambia. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Así que si usted no ha tenido un encuentro con Dios, le invito a que lo tenga en el nombre de Jesús. Vamos a leer. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Léame el 3, hermano. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le quiero leer ese pasaje en la versión traducción viviente, en la nueva traducción viviente. Dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. En ese momento, hermanos, Job se queda, porque Dios dejó de hablar. Dios dejó de hablar. Dios se quedó en silencio. Ya no dijo nada. Pero le había hecho un montón de cosas. ¿Sabes tú dónde está el depósito de del granizo que voy a ocupar? ¿Sabes tú las dimensiones de la tierra? ¿Sabes tú eso? O sea, lo abrumó. Y Dios estaba en un torbellino. Ahí estaba Dios presente. Job lo estaba viendo. Por lo menos estaba viendo una teofanía, porque a Dios lo vamos a ver hasta que estemos allá con cuerpos glorificados. Entonces vamos a ver a Dios tal y como Él es. Ahorita son manifestaciones y a esas manifestaciones se le llaman teofanías. Entonces Job estaba abrumado, hermano. Y cuando cuando se quedó en silencio, le dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿De dónde cree que sale esa frase? Cuando él le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando? Entonces ya sos viejo, Job. Ya tenés miles de años, porque Dios estaba un poco sarcástico con Job por todo lo que había dicho. Entonces, cuando Dios le dice ese montón de cosas, Job se humilla y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que cuando Job estuvo delante de Dios, quedó sin argumento. Se dio cuenta de que su comprensión de la marcha del mundo era limitada y no tenía razones para cuestionar a Dios. Él se dio cuenta que reafirmó su creencia de que Dios es todopoderoso e imparable. Fíjese bien. Pero si ustedes ven en el 38, en el capítulo 38, Dios entra como torbellino y hace una pregunta: ¿quién es el que turba? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Oiga lo que dice la versión, la NTV. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Ponemos en cuestión la sabiduría de Dios con demasiada ignorancia y soltamos la lengua y decimos cosas sin conocer. Entonces, cuando Dios le hace esa pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo, que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job humildemente le dice: soy yo. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta que tenemos un encuentro con Dios. Una cosa que yo sepa de Dios así, de lectura, de enseñanzas como esta, y otra cosa es que yo tengo un encuentro con Dios. Hasta que yo tengo un encuentro con Dios, me doy cuenta que Él es maravilloso.
Me doy cuenta que Él es real. Me doy cuenta que es misericordioso y que Él tiene la vida y la muerte en su mano y por alguna razón no me ha matado. Entonces, eso hay que entenderlo, hermano. Por eso son estas clases. ¿Sabía usted, mi hermano, que cuando nos reunimos aquí no es para que Dios me dé algo? Los cultos son para adorarle a Él. El culto se hace para Él. Si usted no lo había entendido, hoy se lo digo. Cuando uno va a un culto, no va a ver qué me dice Dios, a ver qué bendición me da. No, si usted no es Dios. No, usted es el Hijo de Dios. Y cuando nos reunimos es para darle gloria, honra y alabanza. Esa es la única razón de ser de un culto a Dios. Esa es la única. No es otra. No es otra. Si venimos solo por venir, entonces no conoce el propósito de estar en este lugar o en cualquier iglesia donde se exalte el nombre del Señor. Entonces fíjese bien, él expresó y dijo, reconoció que él había hecho afirmaciones por ignorancia. Y entonces él comenzó un proceso de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro. He hablado ignorantemente, dijo él. Pidió perdón por haber hablado con tan limitado conocimiento. ¿Verdad que sí? Pero acuérdense que Job pasó bastante tiempo que no sabía lo que le estaba pasando. Y nadie le decía. Entonces su mente se fue abrumada por el dolor, la pérdida de su familia, la pérdida de la inversión. Lo único, hermano, que cuando él está en las conversaciones con sus amigos, no se lamenta de lo que perdió, fíjese. Él no dijo, ay, tantos dólares que metí y en un ratito lo perdí todo y no sé ni de dónde vino eso. Fíjese que casi él no estuvo recordando la inversión perdida. De la familia perdida hizo poco mención. En el libro él está con más deseo de buscar a Dios. Eso solo pasa con los que han conocido a Dios. Eso solo pasa con los que han tenido un nuevo nacimiento. Eso solo pasa con aquellos que su corazón le pertenece a Dios, no le pertenece a las riquezas, ni al engaño de las riquezas, ni a las aflicciones del mundo, sino que tienen una vida espiritual. Entonces lo que más quieren es a Dios, porque de Dios viene lo demás. Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo capítulo 6, y las demás cosas van a venir, pero por añadidura. Entonces, pues Job se dio cuenta de que él hoy estaba viendo a Dios y se dio cuenta que quien gobierna el universo es Dios. Si había alguna duda de él, que quizás no existe Dios, quizás yo he perdido tiempo, ahí lo tenía enfrente. ¿Cómo podía dudar de la existencia si Dios estaba en un torbellino hablando con él? Mire, mucha gente sufre de maneras que solo Dios entiende. Cuando tratamos de acercarnos a ellos, tengamos cuidado al intentar explicar las razones que hay detrás de las tragedias de la vida, porque nos podemos equivocar. Imagine que usted va donde un amigo suyo que está pasando un momento terrible. ¿Qué te pasó, Chepe? Me ha pasado esto y lo otro y lo otro. ¿Cómo que no te va a pasar? ¿Cuánto tiempo tengo yo estar diciendo que vayas a la iglesia? Porque como sos un burro, no me quieres hacer caso. Ahí está la cosa. Usted no sabe, hombre. Usted no sabe. Es exactamente lo que llegaron a hacer los tres amigos de Job. Job le dijo, acordate que la bendición de Dios es riqueza y la pobreza es maldición. Algo has hecho, por eso Dios te quitó todo. Y ha de ser grave tu pecado, porque hasta a tus hijos y todo te quitó. Hermano, esa teología de la prosperidad está equivocada. Está equivocada. Al cielo no van y los ricos. Al cielo no van y los de las asambleas de Dios. O sea, los religiosos. Al cielo no van y los católicos. No,
Al cielo van a ir los lavados con la sangre preciosa de Jesús. Sean ricos, sean asambleas de Dios, sean taber, pero si han entregado su corazón al Señor de cualquier iglesia, pero han aceptado al Señor de todo corazón, sus nombres están escritos en gloria. Allá no va a llegar usted cuando, si es que llega, vengo de las asambleas, vengo de Damasco, mi pastor es mi celda, yo no conozco Damasco, le va a decir el Señor. Aquí van a entrar los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, Job entendió eso. Entonces, tengamos cuidado. Al igual que Job, a veces las personas sufren por lidiar con preguntas sin respuesta. Veamos el 4 al 6. 4 al 6. Leo el 42:4. Oye, te ruego, oiga la forma en que Job está hablando hoy, bien humilde. Oye, te ruego y hablaré, permíteme hablar. Te preguntaré y tú me enseñarás. Léame el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Impresionante. Se lo leo en la NTV. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Una cosa es que yo tenga alguna información de Dios y otra cosa es que yo tenga un encuentro personal con Dios. Hombre, toda mi forma de pensar es transformada cuando yo veo a Dios. Y así le pasó a Job. Le dice, permíteme unas palabras, todopoderoso Dios. De oídas te había oído. ¿No cree que a nosotros a veces nos pasa así también? ¿Ah? Pues ya tenemos algunos añitos de ser cristianos, pero quizás solo de oídas conocemos a Dios. Necesitamos un encuentro personal que sacuda nuestra vida. Sí, porque si usted logra tener un encuentro personal con Dios, felicidades. Porque Dios no se le acerca a cualquiera. Dios no se le, especialmente a los orgullosos, Él los ve. Así dice la Biblia, ¿va? A los soberbios Dios los ve de lejos, pero Él se acerca a los humildes de corazón. Entonces, que Dios se acerque a nosotros, hermanos, y que nosotros podamos tener acceso a su presencia, nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Y eso le dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, una cosa es que usted vea los partidos de la NTV y vea a los jugadores en la pantalla chiquita. Y otra cosa es que un día tenga la oportunidad de darle la mano a un jugador de eso. No sé cuántos saben el promedio de estatura que tienen los jugadores de la NBA, los de basquetbol. Hermanos, hay jugadores que sobrepasan los 2 metros. Usted los ve jugando ahí. Una vez yo estaba en el aeropuerto de Houston estaba. Estaba ahí esperando. Cuando de repente, hermano, pasa un grupo de jóvenes de saco y todo, altos, pero altísimos. Me quedo viendo yo. Era la selección de Costa Rica. Pero altos, hace un par de años allá. Pero altos. Uno los ve en la televisión, los ve chiquitos. Ahora, con la selección del Salvador, pues no hay problema, ¿verdad? Pero esos son altos. Ahora imagínense un jugador de la NBA. O, ¿cuántos han visto aquellos luchadores japoneses que son bien gordos? Que solo tienen un taparrabo, ¿va?
Una cosa es que usted los vea ahí y otra cosa es que usted les dé la mano. No, esos son barriles completos, hermano. Son grandes. Y esos jugadores de basquetbol son altísimos. Hermano, exactamente así le pasó a Job. Una cosa es de oír a Jehová y otra cosa es tener enfrente al Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es diferente, pero cuando Dios se acerca, a mí me conviene. Cuando Dios viene, a mí, aunque me venga a regañar, aunque venga en torbellino, aunque me diga un par de cosas, pero solo hecho que Él venga, para mí es beneficioso. Porque mi Creador se me ha acercado a mí y todo creyente debería anhelar la presencia de Dios. Pero no de oídas. No de oídas. Entonces, hombre, con semejante manifestación, el Job quedó pero impresionado, ¿verdad? De pie ante Dios, escuchándolo hablar desde el torbellino. Job comenzó a comprender verdaderamente el poder de Dios. Job sabía de teoría de Dios. Él era todopoderoso. Pero una cosa es saber que Él es todopoderoso y otra cosa es tenerlo enfrente. ¿Vea? Ese cambio fundamental en la comprensión de Job de la naturaleza de Dios cambió por completo su forma de pensar. Hasta ahora, Job había insistido en su inocencia, poniendo en duda la justicia de Dios. Sin embargo, Dios presentó una montaña de evidencia y Job no tenía idea de lo que se necesita para estar en la posición de Dios. Pero cuando Job comprende su error, él está listo para arrepentirse. Antes de eso, Job había oído hablar de Dios, antes de ese encuentro, pero no había tenido una experiencia personal con Él. Había querido presentar su caso directamente a Dios, pero las cosas cambiaron cuando se le concedió la petición. Si tuviéramos un encuentro personal con Dios, cambiaría fundamentalmente cómo lo vemos. Eliminaría cualquier duda de su existencia y aclararía la naturaleza de nuestra comunión con Él. Fíjese bien, observe, en ningún momento Dios llegó y le dijo, Job, te quiero explicar lo que sucedió. Fíjate que un día pues yo me topé con el diablo y yo le mencioné tu nombre. No, Dios no le dijo nada, hermano. No le dijo nada. No, Él se presentó cuando vio que su siervo se le estaba saliendo del guacal. Cuando vio que su Job estaba pensando diferente. No dijo, yo necesito hablar con este para que no se me salga. Muchas veces Dios tiene que hacer cosas tremendas para que nosotros no nos salgamos. ¿Por qué? Porque usted es muy amado de parte de Dios. Hermana, usted es muy amada de parte de Dios. ¿Verdad? Ahora, si usted quiere medir el amor de Dios en dólares, está mal. Está mal. Si usted quiere medir el amor de Dios en un carro del año, está mal. Porque usted le está llamando bendición a las añadiduras. Bueno, es así. La bendición de Dios es la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Que no se le olvide. Que no se le olvide. Jesús fue bien claro. Primero busquen el reino de Dios. Búsquenme y yo voy a encargarme de lo que ustedes necesitan. El problema es que nosotros todavía tenemos una mente muy materializada. A tal grado que perfectamente nosotros dejamos un culto porque tenemos un buen negocio que hacer. Ese es un mal mensaje que nosotros le mandamos a Dios. Sí, ¿por qué? Porque al final vamos a estar enfrente de Él. Dígame, ¿cómo le explico a Dios cuando me diga, mira, el domingo 13 yo te hice sentir que fueras a la iglesia, pero ese día vos te dijo un comprador que te iba a comprar el carro viejo que tenías y te fuiste para la plaza, hablaste, te echaste una gran hartada en el pollo campero y no fuiste al culto? ¿Qué le va a decir usted? ¿O qué le voy a decir yo? Entonces uno tiene que meditar bien. Hoy hay un espíritu de emocionalismo recorriendo las iglesias. Por eso es exitoso Miel San Marcos. Por eso es exitoso todos esos cantantes, porque hacen pasar un rato bonito.
Y la gente de las iglesias pagan lo que sea por estar en un concierto de eso. Hay un espíritu emocionalista. La gente solo quiere pasar un buen rato en la iglesia, ¿verdad? Y para eso hay que ponerlos a bailar, hay que decirle cuánto dan un grito de júbilo y todo eso. Pero vida espiritual no tienen. No tienen. Perdone que yo me salga del denominador común de lo que hoy usted está oyendo en la radio, está oyendo en el YouTube. Pero mi hermano, Dios quiere que usted sea fuerte espiritualmente. Y eso no se logra con conciertos, se logra en la misma presencia del Dios eterno que lo ha llamado. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, hermano, Job entendió. Dios no respondió las preguntas de Job. ¿Por qué sufre el justo? Porque quiero decirle que en Job se trata el tema ¿por qué sufren los justos? Ese es el tema del libro. Y Dios no se lo respondió. Pero con todo lo que pasó, Job tuvo una renovada visión de Dios. Yo necesito hoy una renovada visión de Dios. Usted necesita hoy una renovada visión de Dios. Sí. Porque si usted va a depender de Dios en todas las áreas de su vida, debe conocerlo. Debe saber quién es Él. ¿Ah? Pero si usted está oyendo, por ejemplo, a Carlos Rivas allá en el YouTube, lo va a enredar todo. Estoy oyendo por allá a otros predicadores, está oyendo las de la prosperidad, está oyendo a los sabáticos. Le van a pegar una enredada terrible. Tiene que ir al altar, tiene que leer la palabra. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Entonces Job le pasó eso. Hoy quiero que vayamos, hermanos, estamos ya en el epílogo. Vámonos a Job, a los versículos 7 y 8. Dios reprende a los amigos de Job. Mire lo que va a pasar. Y esto es bien interesante. Job 7 y 8. ¿Lo tenemos? Leemos el 42:7. Después de que, oiga bien, hasta que Job se arrepiente, ojo, eso no quiero dejarlo pasar, hasta que Job se arrepiente, hasta que Job expresa y dice, me siento en polvo y ceniza y me arrepiento y me retracto de lo que dice, entonces la cosa cambia. Mire cómo cambia. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, a uno de los amigos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Oiga, porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Y cómo le llama Job? Como mi siervo Job. Ayúdame con el versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id, oiga, a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mire qué interesante esto. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Resulta que todo lo que dijeron aquello, que Dios es aquí, que Dios es allá, resulta que no tenía respaldo de Dios todo eso. ¿Qué le parece? Ellos esperaban que cuando Dios llegara, Job, te mandé 3 siervos míos y no les hiciste caso, te voy a castigar. Y sale al revés la cosa, hermano. Cuando él se arrepiente, se va Dios para donde Elifaz y le dice, ustedes no han hablado rectamente de mí. Y estoy muy molesto. Pero les voy a dar una oportunidad, le dijo. Compren 7 carneros y 7 becerros. Hermano, ¿cuánto vale cada carnero? Los becerros pues son los hijos de las vacas y los carneros son los hijos de las ovejas. Eso es caro, hermano. La ofrenda les iba a costar cara. Y cuando nosotros hablamos cosas en nombre de Dios y no es de Dios, eso cuesta caro. Iglesia del Señor,
mídase la boca antes de decir cosas en nombre de Dios que Dios no ha dicho, porque eso le va a salir caro. Mire, hermano, conseguirse 7 becerros y 7 carneros era caro. Cómprenlos, les dijo, y los van a ofrecer en holocausto para que yo los perdone a ustedes. Es más, le dijo, a ese que ustedes dañaron, a ese voy a poner yo que ore por ustedes. Respaldo de Dios. Cuando usted se arrepiente, yo me arrepiento, tengo respaldo de Dios. Esconde el pecado y al mismo Dios se le viene encima con todo. Ese es el problema de muchos de nosotros, hermano. ¿Verdad? Aquí con unas camisetas bien bonitas, con una Biblia de estudio grande, pero con el corazón como el corazón de Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de Naamán? Poderoso militar. Usaba unos trajes preciosos. Pero detrás de ese traje, ¿qué había? Había lepra. ¿No cree que muchos tenemos el síndrome de Naamán? Aquí venimos, aquí hasta privilegio le damos cargos, pero adentro carga la lepra del pecado. Tengamos cuidado cuando abrimos la boca, hermano. Iglesia del Señor, tengamos cuidado cuando abrimos la boca. Tengamos cuidado, porque estos 3 se llenaron la boca creyendo que estaban haciéndole un favor a Job. Pero las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, hermano. Terrible. Durante todo el sufrimiento, estos 3 trataron de convencer a Job de que reconociera su pecado que había cometido. Pero cuando Dios aparece, Dios no actúa como estos amigos de Job. ¿Verdad? Ellos pensaron que lo estaban ayudando, pero Dios dejó claro que no habían hablado correctamente de él. Fíjese bien, la teología de la recompensa y el castigo presionó a Job a sacar conclusiones incorrectas acerca de Dios. Pero hoy que Dios termina de hablar con Job, él se dirige a ellos y les exige un sacrificio costoso para perdonarlos. Nosotros tenemos cierta ventaja, que el sacrificio ya fue hecho. ¿O no? Sí, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Con Dios no venga usted, es que una no es ninguna. Es que una al año no hace daño. Déjese de cosas con Dios. ¿Verdad? Si usted ya acepta a Cristo, está muerto al pecado y vivo para Dios. Sí, no podemos volver. Por eso dice Pablo, perseveraremos en el pecado. Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice Romanos 6? En ninguna manera, porque los que hemos buscado a Dios estamos muertos al pecado. Tengamos cuidado con esa doble vida, hermano. Peligroso. Así que Dios les exige un juicio, un sacrificio caro. ¿Verdad? Además de haber expresado palabras vanas a un amigo, habían tergiversado el pensamiento de Dios ante un hombre justo y que sufrió mucho. Fíjese bien, en el versículo 8, Dios les dice: ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Le pregunto, ¿cómo se habrán sentido estos 3? Piense, eche a volar la imaginación. ¿Cómo se habrán sentido? Que ellos hablaron porque se sentían más santos que Job. Ellos sentían que tenían razón y que Job estaba arruinado. Y resulta que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice: no, los arruinados son ustedes. Él va a orar por ustedes. A él lo voy a atender. No, hombre, les dio vuelta cuando ellos oyen a Dios, se dan cuenta, hermanos, que a veces no todo lo que decimos es correcto. ¿O no? Sí, no todo lo que pensamos viene de Dios. Tendría usted que examinar de dónde vienen sus pensamientos. ¿Por qué usted hace las cosas que hace? ¿Agrada a Dios o lo ofende? Piénselo. ¿Por qué? Porque de todo lo que hayamos dicho
y hayamos hecho, daremos cuenta delante de Dios. Así que los tres amigos, hermanos, tuvieron que bolsearse y hacer un sacrificio tremendo. ¿Viste bien? Leamos el 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y qué pasó? Y Jehová aceptó la oración de Job. Ay, hermanos, no hay nada tan precioso y productivo que Dios acepte mis oraciones y sus oraciones. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué Dios la oyó? Porque se arrepintieron y porque obedecieron. Oiga bien, dos elementos bien importantes. Se arrepintieron y obedecieron. Ahí dice en el versículo 9, entonces fueron Bildad, Elifaz y Sofar. Ahí no dice, pero compraron los 14 animalitos y se los llevaron a Job y lo ofrecieron en sacrificio. O sea, obedecieron. Entonces yo llego a la conclusión que mis oraciones van a ser escuchadas siempre y cuando yo obedezca. Iglesia de Dios, cuesta obedecer. No es fácil. Desobedecemos hasta en lo más pequeñito. Y cuando un creyente no obedece, es porque sencillamente no ha sido transformado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermano, es una acción natural de un espiritual. Es parte de su naturaleza. Pero cuando la carne o la vida mundana manda, hay rebeldía, hay soberbia, hay orgullo. A mí no me manda nadie. ¿Ya? Yo llego ahí cuando quiera, a mí nadie me va a andar diciendo nada. Eso es una mala señal de mi vida espiritual. Entonces dice que la oración de Job fue escuchada, así dice la palabra. Job oró por sus amigos. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Ahora ellos habían acusado a Job y ahora tienen que pedirle humildemente que ore por ellos. Así que después de pasar muchos días y pronunciar tantas palabras, tratando de convencer a Job de su pecado, las cosas cambian. Los amigos de Job ahora se encuentran enfrentados al juicio de Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hacen eso? Piense. ¿Qué hubiera pasado si ellos dicen, no, Señor, nosotros tenemos razón, no vamos a comprar esos animales, no los vamos a comprar porque tenemos razón? ¿Qué hubiera pasado? El juicio de Dios viene sobre ellos. Cuando Dios nos da una indicación, atendámosla, ¿verdad? Vivamos como dice la palabra. Así que Job, una vez más, fue un mediador como sacerdote. Fíjese que Job no es primera vez que va a interceder por alguien. ¿Se acuerda el capítulo 1? Él ofrecía sacrificios, pero ¿por quiénes? Por su familia. Allí se le que él dice cuando terminaban las grandes gelengues que hacían los hipotes de él, dice que decía, Señor, ofrecía holocausto, decía, Señor, por si pecaron contra ti mis hijos, perdónale. Era un hombre consagrado y cuidaba espiritualmente a su familia, ¿verdad? Por eso nadie sabe por qué le vino todo esto. Los que leyeron Job 1 sabe por qué vino la cuestión, bien clarita, ¿verdad? Así que, hermanos, el arrepentimiento requiere un reconocimiento del pecado, la humildad para pedir perdón a Dios, ¿verdad? Cuando nuestras acciones perjudican a otras personas, oiga bien, debemos dar un paso más, pedirle perdón al Señor y reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Es noble y es bueno que cuando usted por alguna razón tuvo un altercado con alguien, hermano, no deje que eso eche raíces. No, sencillamente pídale a Dios y acérquese al hermano. Mi hermano, aquel día nos dijimos un par de malas palabras y yo no quiero que eso siga. Somos buenos amigos, así que quiero pedirle perdón. Eso es de valientes, hermano. ¿Qué pasa cuando yo no hago eso? Eso crece, echa raíces. Sigo viniendo a la iglesia y hasta cometo el atrevimiento de tomarme la Santa Cena. Solo que al que yo ofendí viene en la mañana, pues yo vengo en la tarde. Si al que yo ofendí se siente en el primer nivel, yo me quedo aquí. No es que me gusta el asiento, ando huyendo del que yo he ofendido. Le pregunto, es chistoso.
Pero ese ridículo lo hacemos los creyentes de Cristo Jesús. Le sale más fácil pasar un rato de vergüenza, acercarse, hermano, mire, yo le fallé. Es más, si a usted lo agredieron, haga el ánimo. Hermano, si yo le ofendí en algo, porque usted me dijo un par de cosas. Mire, yo le voy a hacer claro, me dieron ganas de darle un par de trompones, pero como yo soy evangélico, vea, yo quiero pedirle perdón, porque por algo usted me dijo eso. Así que si yo lo ofendí, perdone. Hermano, hay que ser creyentes para hacer eso. Porque si usted no es creyente, se va a cambiar de iglesia, de nivel o de culto. Le pregunto, ¿y cómo queda delante de Dios? ¿Cree que Dios le va a escuchar las oraciones? No se las va a escuchar. ¿Cree que lo va a bendecir? No lo va a bendecir. Y el diablo va a comenzar a atacarlo, porque un corazón con rencor y todo son puertas abiertas. El enemigo lo va a atacar por todos lados, pues va a andar pidiendo oraciones, pero mientras nosotros no nos arrepentimos, Dios, mire, no hace nada hasta que corregimos el problema. Así que si tiene un caso así usted, yo le recomiendo que proceda. ¿Verdad que sí? Son obstáculos en la relación con Dios. Jesús lo dijo bien bonito: si traes tu ofrenda al altar, Mateo 5, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, no te la vas a llevar. Eso no está en ahí. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Ojo, las ofrendas presentadas con un corazón lleno de rencor y de odio no son recibidas. Hoy voy a sorprender a Dios, no voy a dar el 10, hoy voy a dar el 20, al 20%, no se lo van a recibir. Dios no se lo va a recibir, hermano. El problema es que algunos creen que el diezmo hay que dárselo al pastor. Error. El diezmo nosotros se lo dedicamos al Señor. Las ofrendas se las dedicamos al Señor. Y nosotros tenemos bendición cuando lo hacemos con gratitud y con un corazón limpio. Pero si yo no tengo el corazón sano, aunque yo dé el 50% y aunque usted diga, mire hermano, hace poco hice este negocito y aquí traigo yo, Dios no se lo va a recibir, porque usted a Él se lo dedica. Entonces Jesús es bien claro, ¿va? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, ya reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Ahora leemos Job 42:10. ¿Qué pasó con Job? ¿Lo habrá sanado Dios? Veamos. ¿Qué habrá pasado con Job? Veamos qué pasó. Vamos a ver. Dios honra la integridad de Job. O sea que si somos íntegros, no estamos exentos de escasez, no estamos exentos de enfermedad, no estamos exentos de nada, pero Dios premia la integridad. O sea, mantenernos con Dios aunque nos está lloviendo de todo. Pero eso, hermanos, son decisiones. Por eso cuando cantamos, yo he decidido seguir a Cristo, esas son decisiones. Un creyente no puede vivir por emociones ni sentimientos. Ay, es que hoy no sentí nada. Un creyente no puede vivir de sentimientos y de emociones. El justo por la fe vivirá. Es un caminar de fe. Sienta a Dios o no lo sienta, es un caminar de fe, hermano. Quítese esas cosas de inmadurez espiritual. Métase en la palabra, métase en oración y Dios va a contestar sus oraciones. Leemos el 10 y el 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué le dice esa frase? ¿Qué le dice esa frase? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué más? ¿En qué momento lo hizo? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué más hizo el Señor? Aumentó, oiga esto, aumentó al doble
todas las cosas que habían sido de Job. Mire qué impresionante. Mientras Job con sarna, con dolor, con angustia, porque hasta ese momento él está enfermo. Dios está hablando con él y él está rascándose, hermano. Y resulta que mientras él, en obediencia a Dios, sin andar haciendo nada, sin decirle, no, hombre, Señor, y no me vas a sanar a mí primero, no, primero sáname a mí, no, porque era un hombre íntegro. Con toda su desgracia oró. Empezó a orar por sus amigos. Y mientras él oraba por sus amigos, Dios lo sanó a él. ¿Qué me dice eso? Que yo no tengo excusa para orar al Señor. Ay, hermano, ¿cómo yo voy a orar por usted? Si usted supiera lo que estoy pasando, ore, hombre. ¿Qué sabe usted si mientras está orando por el problema del otro, Dios le resuelve el suyo? Usted no sabe cómo Dios, por dónde le va a llegar Dios. Por eso hay que ser obedientes, humildes. Hay que tirarse en polvo y ceniza. Esa es la expresión, vea. Habla de humildad. Otro que usó esa frase fue Abraham. El Señor le dice, yo solo soy polvo y ceniza, pero vas a matar a todos los de Sodoma. ¿Cuántos han leído la intercesión? Le llegó humilde, Señor, mira, hay 650 justos en Sodoma. No le dijo el Señor 650, yo no le hago nada a Sodoma. Pero él le dice, yo solo soy polvo y ceniza, no tengo tu estatus. Pero él, ¿por quién estaba intercediendo? Por la ruina de Lot, hermano. ¿Verdad? Creyente y todo, y haciendo negocios con los impíos. ¿Verdad? Gran aflicción pasó. Y Lot se salvó porque alguien intercedió por él, no porque las decisiones que había tomado lo habían alejado de Abraham y de Dios. ¿Verdad? Pero en el caso de Job, dice, cuando él hubo orado por sus amigos, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y oiga, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Léame el 11, hermano. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Mire qué gran reunión la que hubo. Y comieron con él pan en casa y se condolieron de él. ¿Y qué más? Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero ¿qué más pasó? Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Le pregunto, ¿volvió a ser Job rico por lo que le llevaron? No. Acabamos de leer en el 10 que quien le dio la riqueza, quien le devolvió todo fue Jehová. Más bien los dones que le estaban llevando, los anillos, le estaban diciendo, bienvenido nuevamente a la comunidad. Eres uno de los nuestros. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo volvió? ¿Cuántos se acuerdan? Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ya no le dijo nada. No, porque le dijo, ya no soy digno de ser tu hijo. Eso ya no dejó el papá que se lo dijera. Hazme como uno de Jordalés. No, que solo llegó el papá le permitió hablar hasta que él se arrepintió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y le tapó la boca. Miren, traigan el mejor, péguenle una buena bañada a esto porque huele a tunco. Traigan el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle calzado. Lo de la bañada no lo dice en ninguna versión, ¿verdad? ¿Verdad? Y pónganle vestido. Pero el padre dijo algo. Y pónganle anillo. ¿Qué significaba el anillo? Que volvía al estatus de hijo. Entonces a Job, cuando le regalan anillos y todo eso, le están diciendo, don Job, usted vuelve a ser parte de la comunidad. Pero la riqueza que tuvo se la dio Dios, no se la dieron ellos. La gloria, la honra y la alabanza de lo que tenemos se la debemos al Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien que quiera dar un gloria a Dios esta mañana? Bendice el nombre de Jehová. Amén. Le voy a hacer una pregunta.
¿Cómo ve hoy a Dios después de esta clase? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo puede asimilar usted lo que hoy hemos visto? Primero, yo veo soberanía total. Es lo primero que yo veo. Quien tiene el control es Él. Otra cosa que yo veo es que Él quita la bendición y la da. Él sana y Él enferma. Eso es lo que veo yo. Y que nadie está fuera de su control. O sea, la concepción de Dios, el concepto de Dios que tenemos, hermano, al leer esto, le cambia. A uno le cambia totalmente. Pero terminemos de leer Job. ¿Qué pasó con Job? Primero vemos que la amistad se fue restaurada. Dios restauró su amistad, pero también restauró su familia. Y es que cuando nosotros le damos oportunidad a Dios, hermano, Dios restaura nuestro trabajo, Dios restaura nuestra salud, Dios restaura nuestra familia, Dios restaura nuestras posesiones, Dios restaura todo. Le voy a dar un consejo. Si no lo hace, acostúmbrese a hacer el altar familiar. Gracias por ese amén. Acostúmbrese a hacer el altar familiar. ¿Quién reina en su hogar? ¿La luz o las tinieblas? Momento. Si en esa casa no se lee la Biblia, si en esa casa no se ora, si en esa casa los bichos son rebeldes, si en esa casa no alcanza el pisto, no reina la luz, reina la oscuridad. Si usted quiere que las cosas feas que pasan en la casa, con usted, con su mujer, con sus hijos, cambien, ore. Haga el culto familiar en su casa, porque la luz va a sacar las tinieblas. Y usted va a notar de repente cómo la prosperidad llega a usted en todos los aspectos. Su salud prospera, su relación familiar prospera. Todo, lo espiritual y lo material. Le aconsejo que comience a hacer 15 minutos, que los hipotes canten. Hermano, pero que el esposo no es creyente, póngalo a leer la Biblia y ore usted. Porque en el culto familiar todos entran, porque usted no sabe cómo esas lecturas bíblicas que haga su esposo, que no es cristiano, van a hablar a su vida. Mire, fíjate, hermano, que los hipotes no vienen a la iglesia, no importa que canten los coritos, métalos ahí. ¿Por qué? Porque fíjese que la luz en el hogar saca las tinieblas. Terminemos, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, tenía 7,000. Tuvo 6,000 camellos, tenía 3,000. Le pregunto, imagínense que un camello valga $10,000. Hoy, $10,000, un camello, pueden valer más. ¿Cuánta inversión tenía Job ahí? Era un dineral, hermano. Pero sigamos viendo la hacienda de Job. 1,000 yuntas de bueyes. Los hermanos agricultores, una pregunta: ¿cuánto terreno se puede trabajar con 1,000 yuntas de bueyes? Un U con varias U. Se puede hacer tantas cosas. Pero sigamos, hermano. Y le dio 1,000 asnas. Pero hoy, esa es la bendición material. Hoy veamos lo demás, versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. No dice si le cambió mujer, pero es obvio que él tenía otra esposa. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y oiga esto: y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto era raro en los orientales. La herencia solo era para los varones, pero Job le da herencia también a sus hijas. 16. Oiga esto, hermano. Después de esto vivió Job, ¿cuánto? 140 años. Y oiga, y vio a sus hijos
y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Vio hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Le pregunto, ¿conoce usted a alguien que tenga ahorita 140 años? Hace poco estuvimos en el funeral de la mamá del hermano Alfredito Lino y nos sorprendió, 104 años. Bastante, bastante. Pero Dios le regaló a Job. Conste que fue después. Fue después. Larga vida para los creyentes en Cristo Jesús. Larga vida para los creyentes en Cristo Jesús. Vendrán enfermedades, vendrán escasez, vendrán pruebas, pero Dios está con nosotros. No se le olvide, no se le olvide que Dios está con nosotros. Pero ¿qué dice más? Y murió Job viejo, pero lleno de días. O sea que murió lúcido. No murió con lentes ni que le echaban ya gotitas, porque usted sabe que en la medida que el tiempo va pasando y las enfermedades ya ni comen, no se puede. Pero la bondad de Jehová fue grande para con Job. ¿No cree usted? Así que, hermanos, el perdón puede liberarnos del dolor y la confusión que de otro modo nos pueden destruir. Job eligió perdonar a sus amigos. Aprendió a confiar en Dios. Cuando no encontraba respuestas para sus preguntas, incluso cuando estamos confundidos y sufriendo, sigamos confiando en Dios. Podemos confiar que Él nos va a cuidar y cuidará de nosotros. Entonces la conclusión es, mire, a Job le dijeron de todo, pero cuando llega a Dios, Job perdona a sus amigos. Eso fue importante, porque de ese perdón se desataron todas las bendiciones. ¿O no? Si él no hace eso, Dios hubiera tenido problemas para bendecirlo. Voy a invitarle a que se ponga en pie porque ya son las 10:16, pero realmente son las 10:10. Yo no sé qué le va a decir usted a Dios, pero algo tiene que decirle. Porque la clase ha llegado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre Celestial, de oídas te habíamos oído. Queremos darte gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y si nos has hecho llegar hasta aquí, no es así nomás que la vida corre. No, tú tienes propósitos especiales por los cuales has hecho que vivamos hasta este día. Ayúdanos, Señor, a traer sabiduría a nuestros días, para que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad. Hoy hemos visto, Señor, que cuando nos sometemos a ti, tenemos un buen fin. Larga vida, la presencia de Dios, la pureza, el perdón, la reconciliación y las bendiciones materiales también que se quedarán cuando nos vayamos contigo. Ayúdanos, que esta clase nos ayude, Señor, a ser mejores buscadores de Dios. Que no nos limitemos, Señor, a lo superficial, sino que también anhelemos un encuentro personal, impresionante con tu presencia. Ayúdanos a anhelar y a desear que tu presencia llene nuestra vida. Ayúdanos a corregir, Señor, lo que nos detiene para servirte. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, mejores cristianos. No es fácil, Señor. Nuestra naturaleza es uno de los grandes estorbos, pero con tu ayuda nosotros podemos lograrlo. Hemos aprendido. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de este día. Sea bendito tu nombre. Gloria a Dios. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti
para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.